Buenas noches, Carla, Roberto. ¿Y Buenas noches, Buenas Liz. noches. cómo están? ¿Hay alguna consulta por ahí? ¿Algo que quieran aclarar? Sí, le hice. Tengo una duda. Los Dime. activos fijos se deprecian, ¿verdad? Sí, En este caso yo he utilizado cucharón, sartén, que serían mis insumos. exactamente. ¿Eso también lo debo depreciar? En realidad tienes que calcular su desgaste. O sea, no se deprecia, se desgasta. A ver, digamos, si tú utilizas un cucharón, ¿no es cierto? Esos ya son insumos. Tienes que hacer un cuadro de insumos. Digamos que el cucharón está en 20 bolivianos, ¿ya? Lo que tienes que calcular es el desgaste. Y tienes que ahí ponerte un criterio, por ejemplo, la estimación de uso se llama eso, o es una estimación de cuánto tiempo puede durar o cuántos usos le puedes dar. O sea, la estimación puede ser en función al tiempo. Ejemplo, puedo decir, el cucharón como tal va a tener un uso en meses de 30 meses, digamos. Puedo hacer esa estimación, 30 meses. Ya puede ser un criterio. O puedo decir también el cucharón como tal, en producción se va a utilizar eh, digamos, 200 veces, o sea, 200 producciones. Hablamos del uso. Son criterios simplemente. Digamos, en función al tiempo, ¿cómo sería? Sería 20 dividido entre 30 y ese resultado lo dividirías son 30 meses, entre 30 días para saber de un día y ese sería tu resultado en función del tiempo. Y en función a uso solo sería 20, estaría diciendo que 20 bolivianos se va a repartir entre 200 veces que vas a producir y eso sería tu desgaste. Pues es como calcular una depreciación, pero no se llama depreciación, se llama desgaste, ¿no? Por uso del bien. Ya, ok, listo. Sí, puedes usar cualquier criterio en tiempo o en usos. Generalmente utilizamos los usos, o sea, cuántas veces podrías utilizar ese cucharón. Entonces, se da una aproximación de usos y te sale. Como has hecho una sola producción, entonces la has utilizado una vez, por eso sería 20 entre 200 por 1. Entonces es una forma, ¿no? O sea, hay N formas de calcular, pero esa es la más común, el uso. ¿Qué más? Roberto, tal vez. Lice, justamente en esa parte del cuadro de desgaste, lo que yo estuve utilizando, que lo tomé como si fuera a comprar con factura. Saqué Ya, el IVA 87. y saqué el neto y también utilicé un total de usos estimados, por ejemplo, un 100, así, y el Ya. usos realizados, que solo he utilizado una vez, ya de algunos de insumos, Ajá. y la operación que los realizo, lo mismo estuve haciendo, licenciada. Sí, sí, es válido. Por eso es una forma, ¿no? Es que lo que no puedes hacer los 20 bolivianos, llevarlo como desgaste a una sola producción. En realidad hay que repartirlo. Incluso puedes agarrar los 20 bolivianos y dividir entre el número de producciones. O sea, decir, me va a servir para X producciones, digamos, para 150 producciones. Entonces, como has hecho una producción, entonces multiplicas por uno. También es válido, ¿no? Que a veces cuando me dicen número de usos, piensan que es cuántas veces he levantado el cucharón, digamos, y no es así. El número de veces se refiere a cuántas producciones, en realidad. Ese sería el nombre correcto, ¿no? Pero sí, sí, es válido. Todos los criterios relacionados a esto, contar qué fracción es el costo, es válido. Está bien, Liz. Y una duda más tenía, licenciada, del costos indirectos, lo puse del gas. ¿Cómo Ya. sería el cálculo, digamos, de eso? Y yo estuve Eh, calculando por minutos
Pero depende, ¿es gas domiciliario, o es de red, o es una garrafa? En mi caso lo tomé como una garrafa nomás, licenciada. Ya, entonces digamos que la garrafa está a 25 bolivianos, ¿cierto? Tendrías que hacer una repartición en este sentido. Primero, repartir por porcentajes de uso, porque esto se utiliza en la cocina. Entonces, más o menos se da en el sentido de, se pregunta, ¿no? ¿Cuánto dura la garrafa? Por decir, yo voy y pregunto cuánto tiempo nos dura una garrafa. Y me dicen, nos dura, por decir, un mes. Es un ejemplo. Perfecto. Entonces, si hablamos de un mes, estamos hablando de 30 días en promedio. Cada día entre desayuno, almuerzo y cena, por así decirlo, 3 veces cada día, o sea, 3 veces al día por 30, ese es más o menos el promedio de usos. Entonces ahí tendrías 90 usos. ¿Te das cuenta? Y ahí podrías sacarlo en función a los usos. Ahora, en función al tiempo, tendrías que saber cuántas horas se utiliza por día. Por así puedes hacer también una estimación. Entre el desayuno, almuerzo y la cena, por decir, estamos hablando de 5 horas en promedio, digamos. Estoy inventando el dato. Por día, por 30 días, entonces sería 150 horas. Entonces ya tendrías otra base. ¿Cuántos por hora? ¿Cuánto es por usos? Quizá esta sería mejor, pero si tienes la información, ¿no? De cuánto tiempo se usa. Pues hay diferentes formas. ¿Cómo lo has calculado? Sí, eso, licenciada, y tenía duda y no sabía de cómo hacerlo y trataba de hacerlo por minutos, así también, licenciada. Entonces, por eso le consultaba, licenciada. Claro, pero aquí ya te das cuenta, ¿no es cierto? Más o menos tienes Sí, que calcular cuánto se usa al día y en función a eso es el tiempo también. Este dato te pueden proporcionar fácilmente en el domicilio. O quizá tú mismo lo sabes, ¿no? Digamos, alguno me dirá, a mí me dura 2 semanas máximo, 15 días, entonces lo aplicas con 15 días. La cosa es saber cuántas horas al final, en promedio, porque no vas a tener exacto. No hay exactitud. Por ejemplo, yo estoy poniendo desayuno, almuerzo y cena, pero puede ser que alguien diga, "Ay, no, nosotros lo utilizamos en la mañana para el desayuno, hacemos la comida para todo el día". Y yo he escuchado alguna vez eso, digamos. Ah, ya, perfecto, solo utilizan 2 veces, pero más tiempo. Es válido, es totalmente válido. Si no, vas a los números de veces, cuántas veces funciona la hornilla, ¿no? Puedes darte una estimación, pero en base a algo lógico, ¿no? Cuántas veces se utiliza al día, sin importar el tiempo. Entonces, te da la opción de repartir en tiempo o en base a usos. está bien, licenciada, gracias. Ya. ¿Qué más habría por ahí? Quizás Lizeth, Dime, eh, Carla. en este caso los gastos de la luz, del gas, eh, ¿iría insumos? ¿Eso? En eso tengo duda. Ah, ya. No, Ah, del gas es gas domiciliario. no, los insumos son todos aquellos bienes que utilizas para realizar la producción. Por ejemplo, guantes, cucharones, ollas, espátulas, baldes, esos son insumos que se necesitan en la producción, pero que no es parte del producto. En cambio, lo que tú tienes como gas, agua, son servicios básicos, o sea, son otro tipo de servicios. A no ser que el producto, ojo, por ejemplo, alguien me dice, el servicio de agua, digamos, yo pago servicio de agua a CEMAP. Digo, ya, pero depende para qué has utilizado agua. Si es para limpieza, es un costo indirecto, directamente, es un gasto, es un insumo. Digo, no es un insumo, perdón, es un servicio. Y tienes que calcular el gasto que te corresponde para lo que has utilizado. Pero si el agua entra a producción, tienes que medir cuánto de agua entra, porque ya es un material indirecto.
Entonces depende en función a qué. La electricidad no hay donde perderse, es un gasto. Se llaman gastos desembolsables, son costos indirectos. Entonces, en el caso de agua, por ejemplo, es mejor, si es parte del producto, es mejor calcular, a ver, te pongo una referencia. Prefiero no utilizar los grifos y prefiero comprar una botella o un botellón de agua. Y en base a eso, aplicar un criterio, ¿no? Porque aquí voy a tener los 20 litros bien medidos y también sé que está por decir en 12 bolivianos. Entonces, de aquí puedo utilizar solo por esa vez para tener el dato controlado, para hacer el producto. Lo haría de esa manera. Pero si solamente utilizas para lavar o para alguna cosa que no sea parte del producto, entonces ahí se puede calcular el desgaste. Toma el valor de la factura o el recibo que pagas de agua y haz el cálculo de una estimación de cuánto le correspondería a producción, como un porcentaje. Y ahí vas a tener lo de producción. Pues mucho depende. ¿Cuál es el caso exactamente en el tuyo? ¿O cuál sería el caso? Esa es la cosa. Buenas noches, Lisa. Buenas noches. Yo estoy haciendo, por ejemplo, lo que es cuñape, pero estoy utilizando un poco de agua también o leche. Pero mejor agua también podría utilizar en este sentido, porque he visto dos recetas. Ya. Y compraría una botella, digamos, o sea, para moldear la masa. Sí, sería mejor. Así tienes precio y medida. O sea, y eso, o sea, digamos, un ejemplo, para los libros diarios, ¿cómo que lo registraría lo que es como un gasto nomás? No, pues ahí ya se vuelve material. Almacén de materiales entraría y tendrías por botella. Luego sacas la botella y eso va a ir a cosas indirectas. Depende cuánto has utilizado, ¿no? Igual que el pegamento hacíamos, ¿no es cierto?, en los helicópteros. Similar. Sería un material directo, entonces. Si lo puedes controlar, a ver, si tú le vas a echar agua y tu producto es uno solo, sí. Pero si tú le vas a echar agua, vas a hacer una masa y eso se va a fraccionar en varios productos pequeños, digamos, en varios cuñapés, me he dicho, creo, ¿no? Sí, sí. Entonces, ahí se vuelve indirecto. ¿Por qué? Porque no sabes cuánta agua entra por cada cuñapé. ¿O sí? No, o sea, no, porque la receta es para todo una cantidad. Exactamente. Entonces, solamente se acomoda en vez de materiales directos en materiales indirectos, pero ya tienes controlado la cantidad que ha salido. O sea, puedes saber cuántos litros entran, ¿no? Sí, sí. Sí, Un es litro. eso. Sí, un carro nomás hay que hacer la salida. Un carro por separado tendría que hacer entonces con material indirecto. Sí, para botellas de agua tendrías que poner manejado en litros, ¿no? La unidad de medida en litros. O en ml, como gustes. Ya, Pero ya otra consulta. Ya, otra consulta más. ¿Con qué finaliza el trabajo? O sea, directamente los libros diarios y ahí finaliza. ¿Sí, no? No, ni pide libros diarios. En realidad lo que tienes que presentar es tu documento. A ver, les mandé el modelo, ¿no es cierto? O sea, en realidad tienes que presentar tu carátula. Tienen ese documento. Ya. Haces tu carátula similar, determinación con su precio. No pones esto. Así. Pones el título, qué producto has hecho, la foto del producto final, tu nombre. Luego, la descripción del proceso productivo. Esto es clave, con imágenes, todo. Pero el tamaño, todo tiene que ver. Haces la descripción del proceso, las etapas, ¿no es cierto?, que tiene el proceso productivo, y en función a eso, terminas de describir las etapas al producto final y tus cuadros de cálculos de activos fijos que has hecho, tus materiales, Cardex, la planilla que has calculado para el tiempo, tus costos indirectos, tu hoja de costo. Ahí termina, no pide contabilidad. Bueno, yo recuerdo que no les pedí contabilidad, más me interesaba que calculen el costo,
porque van a O sea, tener diferentes. con la determinación del costo y del precio, y ahí ya finalicé el trabajo, tengo que realizar todos estos cuadritos y eso sería todo. El video más, ¿no? Sí, obviamente el video. Sí, sí, eso es el trabajo. Eso tienes que imprimirlo, o sea, tienes que subirlo, el video y el archivo en PDF y imprimirlo para entregar el día del examen, porque eso es lo que van a entregar. Más si tienes del Congreso, porque hoy recién nos han pasado el dato que los que han participado del Congreso tienen 3 puntos. Entonces, eso más lo traerías y yo te lo pondero todo eso, porque como costos estimados por el tema del Congreso ya no hemos podido abarcar, yo lo estoy subiendo resuelto ya todo costos estimados y el día del examen su trabajo es lo que les voy a tomar en cuenta como examen incluso. O sea, por los 5 puntos más va a estar ahí, y es por 30 ese trabajo. Y tendrías 33 si tienes más la factura del Congreso. O sea, porque eso es, Sí, sí. me han dicho, del Congreso tienen que entregar un resumen, eso es lo que nos han dicho hoy día. Nos han mandado un audio diciendo a todos los docentes que los estudiantes que han participado del Congreso van a entregar un resumen del Congreso más una fotocopia de la factura de lo que han pagado. Eso nos tienen que entregar y nosotros sobre eso vamos a poner 3 puntos extra en la nota del examen. O sea que si tuvieras 27 más 3, los 30. Si tienes 30 más 3, no puedo poner 33, ni modo, o sea, quedaría solo en 30. Si Me tienes lo debe 20 para otro más 3, semestre, pues, listo. claro, pero difícil de cobrar. Al siguiente semestre ya no voy a estar, digamos, no hay materias de costos, hasta quinto nomás hay Ah, costos. bueno. Sería Eh, para la defensa de tesis nomás ya sería. eh, Eso sería todo, Lisa. Muchas gracias. Hasta luego. Listo, listo, hasta luego. ¿Quién más tiene alguna duda, consulta? No sé, Marisol, Roberto, Wilber, tal vez tienen ahí alguna consulta pendiente. Lice, ¿sería válido, digamos, hacer el registro más? Yo estuve haciendo el registro más, licenciada, porque creo O que sea, sería mucho mejor con registros, pero como dije, ha habido interrupciones, o sea, este tema de que sea algunas semanas presencial y otras no, la verdad, más que ayudar, creo que ha perjudicado. O sea, más les ha servido a los que han estado presentes, porque se aclarado varias cosas, pero a los que no han estado, o sea, no hay que ver solo por una parte, no es la totalidad. Entonces, la razón de eso es que he flexibilizado el trabajo. O sea, tiene el mismo mérito, pero con registro sería mucho mejor. Por ejemplo, si tú lo presentas con registro, sería ideal. No es que está mal ni está de más, pero con que llegues al precio para mí ya es algo bueno. ¿Sí? Sabe, licenciado, gracias. Hasta luego, Lice. Ya. Hasta luego. Dice, Sí, Marisol. buenas noches. Sobre Buenas el noches. informe de la presentación, ¿lo Ya. vamos a presentar en una carpeta, así tipo archivo?
o así en hojas? No, tienes que, todo lo que hayas construido, o sea, todos los documentos, digamos, haces en Excel, ¿no es cierto? Todo eso tienes que Sí. pegarlo a un Word, así como esto. O sea, incluso te puedes descargar Word que he subido, la carátula, poner determinación de costo y precio unitario de qué estás fabricando, por ejemplo. Digamos, un queque de naranja, y aquí le pones queque de naranja, y aquí tienes que estar la foto del queque de naranja. Acá tiene que estar tu nombre completo, y luego tu descripción de proceso tiene que estar transcrito con sus respectivas imágenes de apoyo para comprender todas las etapas de tu producción. Termina tu producción, tus cálculos tienes que pasarlo al Word, todos los cálculos, pegarlo al Word, y después de haber pegado todo, convertirlo a esta PDF y subirlo al link que ya está habilitado en Moodle. O sea, tienes que subirlo a Moodle, el digital. También está un link habilitado para el video. Entonces tienes que subir el video. El video no solo te va a llevar un formulario para que lo cargues el video. ¿Ya? Entonces está, pero en el módulo los accesos para hacer eso. Subes y el día del examen lo imprimes esto, no tienes que traerlo ni en film, nada. Yo lo imprimiría tal cual, lo engrampo y listo. Ah, Traes ya, eso y si tienes lo del congreso, pues también traes el resumen del congreso y la factura ese día. Porque ese día se va a recepcionar en la hora del examen, ¿no es cierto? En la hora que nos toca. A las 8:10, desde las 8:10 hasta las 8:30 voy a estar recepcionando seguramente, o un poco más según lo que vayan llegando, pues. Ya listo, está bien. Muchas gracias. ¿Listo? Ah, el video más, por si acaso tienes que subirlo, ¿no? Eso es solo subir, no hay que entregar. ¿Y el video, Lice, tiene que ser los pasos que hago o simplemente las Sí. fotos? No, tú tienes que convertir el video. Puedes hacer en diapositivas explicando el proceso, o sea, ponle algo de letras, primera etapa, por decir, preparación de la masa, dura tanto tiempo, o sea, tienes que darle como una explicación, como si estuvieras exponiendo. Incluso si Ah, te puedes grabar exponiendo, mejor, puedes grabarlo en video, y eso que no dure más de 5 minutos, y ya está, eso lo subes al link que está en el Moodle, que es un formulario. Se va a subir porque te acepta hasta 1 GB, entonces se va a subir sin ningún problema. Pero el video ya, con subirlo es suficiente. Lo único que voy a pedir impreso es este documento. ya listo, está bien. Muchas gracias. ¿Ya? ¿Listo? Hasta luego. Hasta luego. Wilber, ¿tienes alguna consulta? Sí, ese del Congreso, yo por ejemplo lo he Ya. hecho en cuaderno, ¿lo puedo sacar fotocopia y adjuntarlo? Sí, sí, sí. No, no es digital eso, o sea, no es hecho computadora. Si lo has hecho en cuaderno, lo único que haces es fotocopiar. Obviamente, ponle tu nombre en la hoja y recién fotocopiarlo. No en la fotocopia tu nombre. ¿Me entiendes? Sí, O sea, tienes tu cuaderno, entonces ahí pon tu nombre y fotocopialo eso. Y con eso más la factura lo traes, pues eso es lo que nos han pedido, ¿no? Y bueno, son 3 puntos extra. está bien, Liz, gracias. ¿Listo? A ver, una pregunta recurrente es sobre, sobre el terreno, por ejemplo. En el caso de los terrenos o por los edificios, ¿qué es lo que hay que hacer? En el caso de los edificios, tienen que ver más o menos, es como dibujar un plano, ¿ya? Digamos que esta es tu casa. En el fondo tiene que ser sobre la base de tu casa. Entre paréntesis, tu casa o el lugar donde estás elaborando el producto. Digamos,
tú estás trabajando específicamente en la cocina. Puede ser en el patio, no importa. Entonces, lo que tienes que hacer es valorar, digamos, toda la casa vale $50,000, digamos. Así está evaluado. Es un aproximado, es una estimación. Entonces, si todo el completo está en 50,000, ¿cuánto valdría solo la cocina? Entonces, sacas una proporción. Y por decir, solo es un ejemplo, yo voy a poner que está en 10,000. Ya. Entonces, ¿qué hago con eso? Como ya tengo el valor de referencia, voy a agarrar los 10,000, lo voy a multiplicar por 6,96 y eso va a dar 69,600. Ese es el valor de edificios, en este caso, donde se va a trabajar. Eso divido entre 40 años. Ese resultado de 40 años lo divides entre 12 meses. Y ese resultado de 12 meses lo divides entre 30 días. Y ahí tienes la depreciación de un día. Eso es lo que vas a incorporar a la hoja de costo. ¿Sí? Entonces, cuando sacas el resultado, ese resultado lo divides entre 12. Ese otro resultado lo divides entre 30 y te va a dar de un día la depreciación. Con eso ya tendrías la depreciación de un solo día. Pero hay que hacer estimaciones, ¿no? Es que no puedes omitir un desgaste del lugar donde se está elaborando el producto. Ahora, si fuera alquilado, por ahí me puede decir es que ni es alquilado, no es propio. Bueno, entonces, en ese caso, solo en ese caso, lo que tienes que hacer es directamente calcular en base al pago del alquiler mensual. Si es mensual, cuánto es por día y eso llevarlo al costo indirecto, ¿no? Como alquileres. Y ya no tendrías depreciación de edificios. Pero eso mucho depende. Depende de cómo o las condiciones en las que han trabajado. Ahora, por ahí no es en la cocina, pues dices en el patio, mismo criterio, tienes que calcular el valor del ambiente donde estás trabajando. Misma situación, solo que hay que hacerlo en base a un criterio, ¿no? Eso con respecto al desgaste de edificios. Otro muy común es, a ver, claro, los insumos que me han preguntado, que solamente es calcular el número de uso, una estimación de usos. Sí, generalmente solo serían esos problemas, la electricidad, por ejemplo, también. Otro que preguntan comúnmente es eso, ¿no? Por decir, en el caso de ELFEC, ¿cómo voy a calcular y utilizar electricidad? Ya. Tendrías que ver más o menos cuánto está la factura, sacar el costo de ELFEC, como sabemos calcular. Digamos que te salen 90 bolivianos, solo es un ejemplo. Que te ha salido 90 haciendo el cálculo en base a una factura de ELFEC. De esos 90, lo que tienes que calcular es los porcentajes de uso. Por decir, en base a los ambientes, ¿cuál utiliza más? Puedo utilizar el mismo criterio, ¿no? Agarrar el plano y decir, si esto es la cocina, digamos, aquí está la sala, aquí están dormitorios, y aquí está, por decir, baños, digamos, es un ejemplo. Baños. Entonces tú agarras y le asignas un porcentaje. Digamos, la cocina, en tema de electricidad, del 100% de electricidad, la mayoría se utiliza entre dormitorios y baños por las duchas, digamos. Entonces, esto consume apenas un 15%. Esa es tu estimación. Entonces le sacas 15% de 90 y eso sería tu costo de electricidad. Porque es difícil calcular por horas, es difícil calcular ya de otra forma. Entonces hay que ver eso, ¿no? Hay que ver la forma de sacar los cálculos necesarios en función a lo que se necesita.
porcentajes o estimaciones. Eso sería una de las formas. Después, eso es lo que generalmente hay, ¿no? Generalmente son las consultas más comunes. Bueno, las han formulado también, pero lo demás son materiales que se puede calcular, depende ya cómo han hecho sus cálculos, habría que ver eso, pero de todos modos se puede, sin ningún problema, ir calculando otra información. Entonces no se olviden el día del examen, en este caso el examen es el 30. Vamos a ver, el martes 30 de noviembre, a horas 20, yo ya voy a estar en la Unicen. A horas 20, en el aula, voy a estar recogiendo los trabajos. Primero, tienen que subir a Moodle, que ya está habilitado, el documento. El documento del trabajo. 2, también tienen que subir el video a un link que es subido a Moodle. A un link de formulario que está en el Moodle. Ahí tienen, y dice claramente, ¿no? Para el video, para todo eso. Entonces tienen que subir eso correctamente. Cuidado con equivocarse. Tiene uno para Moodle, para el documento y otro para el video. Fuera de eso, el día martes 30 tienes que traer impreso ese documento. Donde está explicando el proceso productivo y todo eso. Solo eso. Y si tienes, puedes traer también, fotocopia del resumen del Congreso. Eso es lo que nos han dicho, un resumen del Congreso. Y fotocopia de la factura. Eso los que hayan asistido o los que quieran ganarse 3 puntos extra. Entonces, como pueden ver, no está figurando aquí el examen porque todo el trabajo va a ser los 30 puntos. Entonces aquí se le están jugando 30 puntos. Más extras que tienen del Congreso podrían tener hasta 33. Claro que el máximo es 30, ¿no? Pero eso, ¿no? En virtud de que
Costos estimados, ya lo tengo el video de todo el resuelto de costos estimados, de cómo se resuelve. Lo van a tener, está explicado paso a paso, incluido en los registros, para que lo tengan ahí. Pero el detalle es ese, ¿no? Que, como les digo, es... ¿cómo se dice esto? Es simplemente para ver en qué consisten los costos estimados. Es muy parecido al proceso, ya lo van a ver cuando se esté resolviendo. Evidentemente no va a ser evaluado eso, porque, como dije en algún momento, la prioridad es siempre el trabajo ¿no? De elaborar un producto. Considero que aquí es donde se demuestra si realmente uno sabe o no sabe calcular costos. Entonces, este es básicamente el examen. Eso es lo que hay que presentar hasta el martes. O sea, subir los archivos hasta el martes. Ya. Tiene que subirse todo eso. Traer impreso, y eso se dice bien claro, traer impreso el documento, pero no tienes que traer en flip nada, simplemente imprimirlo y engramparlo. El documento, eso es lo que has hecho, tu trabajo. Y eso va a simbolizar la entrega de tu examen, ¿no? Eso ¿por qué estoy pidiendo impreso el documento? Porque desde coordinación han pedido que todos los exámenes que se tomen, o todos los exámenes que estamos tomando, vamos a entregar a coordinación. Los exámenes. Nos están pidiendo el examen. Entonces, si este es el examen, yo les voy a entregar eso, ¿no? Eso no es para mí. Lo que está en digital va a ser lo que yo voy a revisar, pero este impreso va a tener que ser para coordinación. Desde ese punto de vista tienen nomás que traerlo, no cuidado con olvidarse, pensar que subiendo el archivo ya está. No, no es solamente subir y ya el archivo. Si no lo traes impreso, es como si no hubieras dado el examen, porque repito, nos está pidiendo la universidad que el examen que se esté evaluando del final se entrega a la universidad. Entonces, si el examen es un trabajo, en este caso, este documento, eso es lo que hay que entregar. Y si no lo tienen, nos va a decir cómo es que ha hecho, ¿no? Entonces, tengamos mucho cuidado con eso. Una cosa, el requisito es que se suba y luego que se imprima. Y tienen que entregar el impreso el día del examen. Ojo con